chicos, el tema de hoy se llama sistemas de control. Cuando hablamos de control, pues básicamente es eso, controlar un sistema, controlar la salida que tenga un sistema, una planta o cualquier tipo de dispositivo. Entonces vamos a ver pues a grosso modo algunos conceptos básicos sobre lo que son los sistemas de control y la parte importante de este tema sería cómo establecer los diagramas de bloque que indiquen el proceso que nosotros queremos controlar. Es importante que tengamos esto en cuenta, ya que quiero ver esa aplicación de cómo establecen ustedes un lazo de control. Aunque es, digámoslo así, un poco complejo, porque pues hay una ingeniería completa que trata sobre este tema, quiero que lo hagan de una forma básica. Entonces vamos a empezar con el tema de sistemas de control. Entonces, como les estaba comentando, hay completamente una ingeniería que trata sobre el sistema de control o sobre la ingeniería de control o sistemas de control. Entonces, dentro de este estudio, este campo, esta rama se basa principalmente en áreas de la matemática y de la informática. Principalmente de la matemática porque busca llevar a un modelo matemático cualquier sistema de la realidad. Entonces, por ejemplo, si yo quiero controlar la temperatura en un bus, entonces tengo que encontrar las ecuaciones que modelen matemáticamente ese comportamiento de la temperatura en el bus para poder hacer el control. Con esas ecuaciones se llevarán después a los dispositivos eh, como los PLCs o los computadores que controlan el sistema de temperatura para que se cumpla la temperatura que yo quiero establecer. Es un ejemplo básico. Y la parte de informática, pues como estamos hablando de tecnologías que son las que realizan las acciones, como lo vimos en las sesiones anteriores, serían la parte de mando, que establece qué parámetros se deben cumplir para que por ejemplo en el caso del bus, la temperatura cumpla con el valor que nosotros queremos establecer. El objetivo que tiene, pues básicamente es el mejoramiento de los procesos productivos en cuanto a términos calidad, calidad, de costo y minimizando el impacto ambiental. Esta parte es importante ya que en algún tiempo pues digamos que la industria era un poco derrochadora, ¿cierto? Entonces no le importaba el tema de las emisiones o del consumo energético, pero actualmente el impacto ambiental pues es un riesgo para todos, entonces se busca con la ingeniería de control que el impacto ambiental sea el mínimo posible. Entonces optimizar esta parte es una de las labores principales de la ingeniería de control. Bueno, para cumplir eso que anteriormente estábamos diciendo, se basa en el tema del análisis, el diseño y la construcción de sistemas en donde incorporaremos toda la parte de instrumentación. Entonces acá van a entrar todos los actuadores, todos los sensores y toda la parte de control que nosotros queramos implementar, ya sean PLCs, controladores, directamente computadores, etcétera, etcétera. Y para la automatización y el control de los procesos productivos. Entonces ese va a ser digamos que el pilar de, de nuestra materia, el tema de la automatización. Entonces un poco es encontrar esa relación que existe entre la ingeniería de control y la automatización, ya que van muy ligados. Actualmente tenemos otros campos que entran a jugar ahí, como el tema del control inteligente, la inteligencia artificial, las redes neuronales y pues todas esas tecnologías de vanguardia. Entonces, como les venía comentando, esta disciplina se focaliza en modelar matemáticamente un sistema y que sea de manera dinámica, es decir, que mediante esas ecuaciones matemáticas podamos establecer cuando ocurren cambios. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del control de temperatura en un cuarto, ustedes saben que al momento en que se abra la puerta, o también pasa como en las neveras,
Al momento en que se abra la puerta, la temperatura va a sufrir un cambio abrupto porque va a tener contacto con otra temperatura del medio exterior. Esas ecuaciones que nosotros modelamos tienen que ser capaces de predecir ese tipo de cambios para hacer una acción correctiva. Entonces, las ecuaciones sirven finalmente para diseñar controladores que son los que van a tomar las decisiones de cómo eh, cumplir estos cambios, de cómo actuar bajo estos cambios o cuando estos cambios se presenten. Bueno, un sistema de control está compuesto, como lo vemos en el diagrama en pantalla, por la planta. Entonces la planta, pues como lo hemos hablado, puede ser desde la cosa más básica hasta la cosa más compleja, un montaje de una industria completa. El sistema, que es el que determina cómo funciona esa planta. El control es pues las acciones que nosotros queremos que se cumplan bajo las condiciones que nosotros queremos. Y el proceso pues es digamos la acción que ejerce nuestra planta, ¿cierto? Vamos a definir un poquito más estos conceptos. Entonces, como un sistema, esto es un concepto general. Vamos a tener que son un conjunto de elementos y de reglas interrelacionados entre sí que cumplen o tienen como objetivo un proceso, un resultado concreto. Algunas características son que tienen parámetros, entonces dependiendo del sistema pues tiene parámetros aceptados y dependiendo del sistema va a tener variables asociados a ese sistema. Si estamos con el ejemplo del control de temperatura, una de nuestras variables exactamente será la temperatura. Y acá es importante identificar que todo sistema va a tener entrada, una sola o varias, va a tener una salida, que es pues lo que nosotros queramos que suceda, y algunos elementos o reglas que van a influir en la función de ese sistema. Como concepto de control, entonces va a ser eh, digámoslo así, como cumplir un objetivo. ¿Qué tenemos que hacer para que se cumpla ese objetivo? Y ese es el concepto básico de controlar. Entonces, ¿cómo controlamos el sistema para que cumpla lo que nosotros queremos? Y dentro de la parte de control, pues vamos a tener como tal el objetivo, que es lo que nosotros queremos que suceda, lo que en realidad está pasando. Entonces digamos que acá en la parte de control hay una acción en la cual se compara nuestro objetivo con la realidad y eso determina qué acción debe seguir el sistema para cumplir ese objetivo. Entonces, de qué manera se regula el control para que cumpla nuestro objetivo eh, lo, lo que sea posible, ¿cierto? Entonces, bueno, esto lo vamos a hablar un poquito más adelante. Cuando hablamos de un sistema de control, pues ya estamos hablando de una interrelación más concreta, en la que tienen que entrar a jugar, pues como tal, la planta, el controlador y en algunos casos toda esa instrumentación que nosotros vamos a necesitar en cualquier proceso. Eh, Hay algo importante en los sistemas de control y es la parte de las acciones de regulación. Y eh, digamos que la sensórica es la que da el primer paso para esas acciones de regulación. Entonces fijémonos en los ejemplos que tenemos en pantalla. El primero pues es nuestro caso que ya hemos visto en otras clases del control en el nivel de un líquido. Fíjense que el tanque, que es el que tenemos acá, va a ser nuestra planta. Es lo que nosotros queremos controlar. Entonces, para eso, para controlar el nivel de agua, nuestra variable de control va a ser el nivel de agua. En este caso sería el nivel de agua. Tenemos que abrir y cerrar esta válvula para que salga el tipo de fluido que tengamos adentro. Vamos a tener unos sensores que van a medir en qué nivel se encuentra ese líquido y según ese nivel pues vamos a ejercer una acción de control mediante este dispositivo que está acá, que sería el regulador.
Es decir, que el sensor le manda una señal indicándole en cuánto está el nivel y este controlador pues va a determinar si es necesario que se abra o no la válvula para que salga fluido. Ahora miremos este caso que es un poco más común, más cotidiano. Cuando nosotros manejamos un vehículo, ya sea un carro o una moto, vamos a observar que ya está un poco más definido nuestro sistema de control. Nuestra entrada, en este caso, pues va a ser la velocidad deseada. Por ejemplo, yo quiero ir a 60 kilómetros por hora. Esa va a ser mi señal de entrada. Lo que yo deseo, ir a 60 kilómetros por hora. Una parte de control va a ser obviamente el conductor, quien es el que acciona los pedales para alcanzar esa velocidad, ¿cierto? Entonces, pues como controlador va a ser el conductor. ¿Cuál es nuestra acción en este caso? Acelerar, acelerar o pues mecánicamente eh, oprimir el pedal indicado para poder acelerar. ¿Cuál sería nuestra planta? Pues es el vehículo que va a tener pues digamos el montaje para podernos desplazar podernos desplazar bajo esos parámetros de velocidad. La salida, ¿cuál va a ser? La velocidad real. Entonces puede hacer que no sean los 60 kilómetros exactos, puede hacer que me pase, que esté por ejemplo en 65 o que directamente no llegue y esté por ejemplo en 55. Entonces acá pues hay muchos parámetros que juegan, ¿cierto? Como el tráfico, personas en la vía, semáforos, etcétera, etcétera. Como sensor pues vamos a tener el tacómetro que va a medir la velocidad a la cual estemos manejando. Entonces lo que haría el conductor, en este caso que es el que está haciendo de controlador, sería verificar o revisar la velocidad que le muestra el sensor y compararla con la que él quiere, que son los 60 kilómetros, para ejercer alguna acción de control, ya sea acelerar más o acelerar menos hasta que alcancemos el objetivo como salida. Entonces pues es como un ejemplo básico, ¿cierto? Bueno, la planta, como ya lo hemos hablado, pues es cualquier elemento físico, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Entonces, desde una lavadora, es una planta, una licuadora, hasta un montaje completo como una hidroeléctrica o cualquier tipo de industria. Sectorizando un poco, dentro de una planta pues podemos tener procesos más pequeños, ¿cierto? Que también vendrían a ser pues también las podríamos tomar como una planta. Entonces, en el caso de sus proyectos productivos, de sus proyectos productivos, eh, pueden tener una planta o un sistema de varias plantas interconectado para un mismo objetivo. Bueno, el proceso pues es como tal la operación o el conjunto de pasos secuenciales para determinar pues ese objetivo que queremos cumplir. Eh, Se denomina proceso a cualquier tipo de operación que se quiera controlar. Algunos tipos de procesos pues son como los que mencionamos ahí, químicos, económicos, biológicos, entonces pues ese concepto está presente en cualquier campo de la cotidianidad. Bueno, esto ya lo hablamos un poquito. El sistema como tal es un arreglo, un conjunto o una combinación de varias cosas conectadas o relacionadas, así que se puede definir de alguna manera general como lo que constituye un todo. Esta parte es importante. La planta junto al proceso componen un sistema. Para que bueno, en esto es en nuestro sector industrial. Para conformar un sistema, pues podemos mencionar a la planta y la combinación con el proceso. El control, pues como ya lo hemos mencionado, es la acción de regular, gobernar, dirigir o comandar
esas señales para cumplir ese objetivo. Y dentro del sistema de control pues vamos a tener un arreglo o un conjunto de todos esos componentes físicos para que se puedan realizar todas esas acciones de control: comandar, dirigir, regular. Entonces la parte importante de acá es reconocer que toda esas digamos parte física, todo ese hardware nos deben llevar a controlar dinámicamente, es decir, en tiempo real ante cualquier cambio. Es una relación directa y presente. La parte física, el hardware y el control dinámico. Y ya metiéndonos como tal dentro de lo que son las variables en un sistema de control, pues vamos a tener las entradas, puede ser una sola, pueden ser varias, que es como la parte que arranca nuestro proceso de control. La salida es la variable que nosotros queremos que se cumpla o la variable que queremos controlar. Entonces el producto como tal final o la función que cumple cualquier planta sería nuestra salida del sistema. Y en un sistema de control la variable de entrada pues se va a elegir de modo en que su manipulación cumpla el objetivo determinado. Cuando hablamos de variables de entrada en un sistema de control, estas variables no dependen de ninguna otra variable interna del sistema mismo. Y bueno, ya lo vamos a ver un poco adelante cuando veamos sistemas en enlazo abierto y sistemas en enlazo cerrado. La salida en un sistema de control pues va a ser esa salida controlada, es decir, ese tratamiento que recibió una señal para que llegue al objetivo que nosotros establecimos inicialmente. Entonces, una salida controlada, por ejemplo, puede ser si estamos en el sistema de control de la temperatura. Hasta que la temperatura no logre, por ejemplo, si yo quiero que la temperatura esté a 60 grados, hasta que no llegue a esos 60 grados, la temperatura pues no va a ser una salida controlada. Mientras se regula, pues se está controlando esa salida. Y este concepto es muy importante cuando hablamos de realimentación. Entonces la realimentación es comparar nuestra salida, nuestra señal regulada con la entrada y establecer si se están cumpliendo los objetivos que nosotros nos propusimos. Si no se cumplen dichos objetivos, tenemos que mirar mediante el controlador qué acciones le podemos ejercer para que esa señal de salida se regule hasta que tenga un valor aceptable en esa comparación con el sistema, con lo que establecimos en la entrada. Y esta es la herramienta básica para definir nuestros sistemas de control. Van a ser los diagramas de bloques. Algunos diagramas establecen esta primera parte, que es un comparador, es decir, que acá se va a comparar las señales de entrada, que pues están denotados en este caso con la letra R, con las señales de salida, en este caso sería la letra Y. Y bueno, ya hablamos, ahorita vamos a hablar un poco sobre lo que son los sensores y cómo juegan dentro de un diagrama de bloques. Estos elementos sí van a estar presentes en casi cualquier lazo de control. Lo que es el controlador, el elemento final de control, que sería nuestra planta, y el proceso. Estos otros comparadores pues van a ser opcionales. Un comparador que metamos así como intermedio sería cuando hay señales externas que pueden alterar nuestro resultado. Pensemos por ejemplo en un taladro como planta. El taladro pues está sujeto a que según su funcionamiento existan algunas señales que pueden interferir con su proceso, por ejemplo vibraciones ante el material en el cual se esté utilizando,
una vibración, digamos, como muy fuerte puede alterar esa señal de control. Entonces en esos casos es donde usamos este tipo de controladores intermedios. Y ahora hablemos un poco sobre los sistemas de control de lazo abierto. Entonces, en estos sistemas de lazo abierto no vamos a tener una señal realimentada. Eh, Va a ser, por decirlo de alguna manera, de un modo lineal. Es decir, sigue un proceso secuencial y no nos importa si al final se cumplió o no se cumplió el objetivo. Entonces miremos a cuál es la constitución de estos sistemas. Y bueno, acá ya nos estamos apoyando en los sistemas en los diagramas de bloques. Vamos a tener una entrada, vamos a tener el controlador, la señal de control. Esta puede ser que la anotemos, aunque pues en muchos casos se sobreentiende que está ahí. Nuestra planta o proceso a controlar y la salida. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo pues se puede aplicar este tema de los diagramas de bloques ante un sistema de control de lazo abierto. Entonces, vamos a mirar este par de ejemplos que tenemos acá. Encender un bombillo y el control remoto de un televisor. Entonces me voy a apoyar en la siguiente presentación para el primer ejemplo, encender un bombillo. Bueno, la primera imagen que tenemos va a ser la de, pues digamos, la notación típica o básica de un sistema de control para lazo abierto. Nuestro ejemplo, recordemos, va a ser encender un bombillo. Entonces, como entrada, si nosotros queremos encender un bombillo con el apagador que está en la pared de nuestro cuarto, como entrada, la primera instancia sería nuestra, nuestra actividad o nuestra acción. Entonces coloquemos así. La primera entrada sería la acción mecánica. Es decir, esa acción que nosotros ejercemos al momento de oprimir el apagador que está en la pared. Esa va a ser la señal de referencia o señal de entrada. Y esto pues obviamente lo hacemos en el botón, ¿cierto? Entonces en el botón hacemos esa acción mecánica. Esa va a ser nuestra entrada. ¿El controlador qué sería? Pues el controlador va a ser el interruptor que está en la pared, el apagador como tal. Entonces ese va a ser nuestro controlador. La señal de control, ¿qué vendría siendo? Pues será la energía eléctrica, es decir, la electricidad, ya que pues mediante esta es que podemos encender el bombillo. La planta o proceso, ¿qué vendría siendo? Pues el bombillo como tal. Entonces el bombillo será nuestra planta o proceso. Y la salida, pues nosotros encendemos el bombillo, ¿para qué? Para que haya luz en el cuarto, ¿cierto? Para que haya luminiscencia. Esa será nuestra salida, la luz. Entonces, este es un diagrama de control típico o básico. Entonces, revisemos. La entrada será la acción mecánica, es decir, la acción de oprimir con los dedos el botón del interruptor. Nuestro controlador va a ser el interruptor. La señal de control será la energía eléctrica. La planta o proceso pues va a ser el bombillo. Y la salida va a ser la luz o la luminiscencia. El siguiente caso sería para el tema del control remoto. Entonces, bueno, estos son muy parecidos, ¿cierto? Nuestra entrada pues va a ser lo mismo, ¿no? La acción mecánica. Entonces la acción mecánica de oprimir un botón del control remoto. ¿Cuál sería el controlador? Entonces en este caso el controlador va a ser el botón que nosotros oprimamos, porque es el que se encarga de cumplir alguna opción determinada.
Entonces dentro de un control remoto, pues si queremos encender el televisor, oprimimos el botón de encender. Si queremos subirle o bajar el volumen, entonces el botón de subir o el botón de bajar. Y si queremos cambiar de canal, pues va a ser los botones de cambiar de canal. ¿Cuál sería la señal de control? Entonces en el caso de un control remoto va a ser un haz infrarrojo. Entonces en un control típico, ¿no? Entonces va a ser un haz infrarrojo. Eh, los controles típicos tienen un bombillito, como un LED en la parte superior. Ese LED lo que hace es emitir un haz infrarrojo que llega al sensor del televisor para cumplir la acción que nosotros estemos ejerciendo. ¿Cuál va a ser la planta o proceso? En este caso, pues, ¿quién se encarga de alguna manera interpretar la acción del botón? Pues será el control remoto. Y la salida será la acción como tal que nosotros hayamos establecido al momento de oprimir ese botón. Entonces si nuestra acción era encender el televisor, entonces la salida pues sería que el televisor diera imagen. Si la acción que nosotros queríamos era bajarle el volumen, pues la salida sería la disminución como tal del sonido, ¿cierto? Bueno, entonces estos serían ejemplos básicos o típicos para sistemas de control de lazo abierto. Vamos ahora a mirar los sistemas de control de lazo cerrado. Entonces en este tipo de sistemas vamos a tener una retroalimentación. Por eso se llama control de lazo cerrado. Vamos a comparar la salida que se está controlando con la entrada, es decir, con el objetivo que nosotros queremos cumplir. Y en este tipo de sistemas de lazo cerrado tenemos que tener algún mecanismo para poder medir la salida. Típicamente pues van a ser nuestros sensores. Vamos a ver un par de ejemplos para entenderlo de mejor manera. Bueno, antes de eso, miremos la distribución de un lazo de control cuando es cerrado. Igual vamos a tener una entrada de referencia. No necesariamente tiene que ser una entrada. Y en este tipo de sistemas, la señal que se realimenta también sería una entrada. Entonces tenemos nuestras entradas, tenemos el controlador, las señales de control, en este caso las vamos a llamar señales de error. Se llaman así porque al momento en que el controlador ejerza la comparación, pues va a hacer alguna acción para corregir esa señal, por eso la llamamos señales de error. La planta o proceso, esto no cambia, la salida, y acá está la parte clave de los lazos de control cerrado. Vamos a tomar esa salida que nosotros obtuvimos y la vamos a llevar nuevamente a la entrada. Pero para esto necesitamos algún elemento que nos permita captar esa señal. Son lo que llamamos elementos de regulación, también conocidos como sensores. Bueno, típicamente, ¿no? Esto no es necesariamente como lo estoy diciendo, pero típicamente los sensores son los elementos de regulación. O sea, con ellos vamos a medir esa señal de salida para llevarlo al controlador, para que el controlador sea capaz de reconocer lo que está pasando ahí. Entonces, miremos el tema del aire acondicionado. Entonces vamos a la otra presentación. Aire acondicionado. Entonces, como entrada, vamos a establecer, digamos, nuestra señal objetivo. Por ejemplo, yo quiero que la temperatura sea de 23 grados, una temperatura cálida. Para un para un clima frío como Bogotá, 23 grados pues sería una temperatura agradable, supongo. Bueno, el controlador lo podemos tomar
Para este, para este ejemplo, recordemos que es un aire acondicionado. El controlador puede ser bueno, para no sonar redundante, como el cerebro o la CPU del aire acondicionado. Recordemos cuando tenemos la oportunidad de interactuar con un aire acondicionado que mediante el control remoto o directamente en el aire acondicionado nosotros establecemos con los botones qué temperatura queremos, ¿cierto? Entonces todos estos dispositivos pues tienen un controlador interno, una CPU o un computador que es el encargado de desarrollar ese tipo de interpretar ese tipo de información y de desarrollar las operaciones para poder cumplir ese objetivo. En este caso, pues la señal sigue siendo la energía. Bueno, puede ser energía eléctrica, aunque hay algunos tipos de aires acondicionados que también necesitan un generador de aire. Pero bueno, pongámoslo así, nuestra señal va a ser la energía eléctrica. Planta o proceso. Entonces acá va a ser todos esos componentes internos que tiene el aire acondicionado. Entonces, digamos que para nombrarlo de manera general, coloquémoslo así, que sea el aire acondicionado. Todo el conjunto de instrumentos que tiene internamente el aire acondicionado. ¿Cuál sería nuestra salida? Entonces, pues la temperatura real. ¿Por qué va a ser la temperatura real y no el adjetivo? Entonces, como les comenté anteriormente, si se logran los 23 grados pero se abre la puerta, ya esa temperatura no va a ser de 23 grados, sino que va a bajar por la interacción de aire. Entonces va a ser la temperatura real, la temperatura que marque precisamente o en ese instante el aire acondicionado. Como elemento de regulación, recordemos que tenemos que comparar la señal de salida con la señal objetivo. Entonces, para, para poder medir la señal de salida, pues necesitamos un sensor que sea capaz de medir esa temperatura. Entonces coloquemos como nuestro elemento de regulación un termómetro. Entonces el termómetro medirá la temperatura real, la que está en ese momento en la habitación. Entonces llevamos esa señal que indica la temperatura real y la vamos a llevar al controlador, es decir, a nuestra CPU. ¿Qué va a hacer el controlador? Va a comparar, pongamos que al momento de abrir la puerta la temperatura bajó a 17 grados. Entonces, los 17 grados que está marcando en realidad eh, el sensor, en este caso es el termómetro, el controlador los va a comparar los 17 grados con los 23 que yo establecí como temperatura objetivo, y según eso, esa comparación que él haga va a ejercer algunas acciones para aplicarle al aire acondicionado, que sería nuestra planta, para que la acción o mejor, para que la temperatura llegue nuevamente a los 23 grados que nosotros estamos buscando. Entonces, constantemente se tiene que leer esa temperatura para poderla comparar y hacer todas las acciones de control pertinentes para lograr ese objetivo, que sería llegar a esa temperatura de los 23 grados como temperatura objetiva. ¿Listo? Entonces tengamos mucho en cuenta las acciones que ejerce cada uno de los componentes en un sistema de control de lazo cerrado. Y pensemos en el otro ejemplo que está ahí, que sería el de la puerta automática. Entonces, como entrada, ¿cuál sería nuestra entrada? Este problema de la puerta automática, como las que hay en los centros comerciales, lo podemos tomar desde distintos ángulos.
Entonces, un ejemplo de esto, ¿cuál sería? Como entrada voy a tener el movimiento. Entonces, ¿por qué el movimiento? Porque una puerta automática se abre con el movimiento de un usuario, ¿cierto? ¿Cuál va a ser nuestro controlador? Igualmente todos estos tipos de dispositivos, como las puertas automáticas, tienen que tener un controlador interno. Entonces también lo voy a poner como una CPU. La señal pues va a seguir siendo la energía eléctrica. Planta o proceso, pues efectivamente van a ser las puertas automáticas. ¿Cuál será nuestra salida? El movimiento de la puerta. Entonces no el movimiento, este que tenemos como entrada va a ser el movimiento del usuario, por decirlo de alguna manera, de la persona que entra. Y la salida pues va a ser el movimiento, pero de las puertas, ¿cierto? Que sería el movimiento de apertura y el movimiento de cierre. ¿Cuál va a ser acá nuestro elemento de regulación? Como es una puerta automática, tenemos que asegurar que se cumpla la medición para poder abrir las puertas automáticas. Entonces va a ser un sensor que detecte el movimiento. Va a ser el sensor de movimiento. Entonces cuando una persona se está acercando a la puerta, este sensor, digamos que mide la proximidad, bueno, dependiendo del tipo de puertas, pero comúnmente mide la proximidad, y entre más cerca esté la persona, pues más grande será la señal. Esa señal es la que va al CPU, y si está muy cerca, pues lo que va a ejecutar el CPU es indicarle eh, a las puertas que se tienen que abrir para que entre la persona. Si la persona está muy lejos, pues la señal no va a ser tan fuerte, por lo tanto pues la puerta va a permanecer cerrada. Entonces pues es como un ejemplo básico, por verlo de alguna manera, del funcionamiento de un sistema de control en unas puertas automáticas. ¿Listo? Bueno, entonces esa sería básicamente la presentación de la parte teórica para esta clase. Como actividad necesito que hagan lo siguiente. Entonces, esto lo hacen por favor en grupos. Utilizan un programa que ustedes pues se les facilite, puede ser directamente sobre una diapositiva de PowerPoint o en las herramientas de Word. Si pueden trabajar, les recomiendo un programa de Microsoft que se llama Visio Studio, que permite hacer eh, diagramas de bloques. Lo que necesito en esta actividad es que hagan los diagramas de bloques para los siguientes sistemas. Obviamente tienen que determinar si es de lazo abierto o de lazo cerrado. Entonces para un inodoro, para un ventilador convencional, de esos que se utilizan en la costa o en zonas cálidas, una alarma antirrobos y una batidora. Entonces esta actividad me la pueden presentar en los grupitos de trabajo que tenemos establecidos y eh, me la envían. Yo les habilito un enlace en el aula virtual para que me envíen esa actividad. Bueno, para no, para no complicarnos tanto, trabajemos esta actividad directamente con los grupos de proyecto integrador, para irnos integrando a esa parte mejor. Entonces los grupos, si son 4 personas o 5 personas, trabajemos esa actividad en los grupos de proyecto integrador. Y adicional a esto, necesito que establezcan dentro de su proyecto eh, cuál proceso van a controlar mediante automatización, y hagan el diagrama de bloques pero directamente a su proyecto o a su proceso que van a automatizar. Digamos que ya tenemos las bases para establecer el diagrama de bloques. Ustedes tienen que establecer si es de lazo abierto, si es de lazo cerrado, cuál sería el controlador, cuál sería la planta, cuál sería la entrada, cuál sería la salida. ¿Listo?
Entonces esa actividad la voy a dejar pendiente para que me la entreguen en un plazo de 8 días. Es decir, que para la próxima semana, si aún sigue el tema de la contingencia, la, la evaluamos dentro de 8 días. Igual hay que estar pendientes por lo del tema del parcial. Entonces yo les hago la descripción de la actividad ahí en la plataforma para que ustedes la tengan en cuenta. Es decir, que en un solo informe irían estos ejemplos que tenemos acá, el del inodoro, el del ventilador, la alarma y la batidora, y el de el proyecto integrador. En un mismo documento me pueden hacer eso. Y por favor necesito que cuando hagan el del proyecto integrador pues hagan una descripción indicando todo el proceso. Este diagramita pues va a ser útil porque después cuando presenten ya el documento final ahí tienen que meter ese diagrama de bloques. Listo, entonces ahora pues vamos a pasar a una sección de preguntas y ya miramos en la parte práctica.